Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de plataforma? Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a este espacio de mirada crítica, semanal, de lo que sucede en nuestro país con nuestra gente. Gracias a TVX por mantener disponible este espacio de reflexión crítica, de pensar sobre los problemas, las propuestas. Gracias a quienes nos ven a través del canal de TV, a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas y otros medios de comunicación que retoman este programa. Antes de comenzar, yo quiero expresar toda mi solidaridad con los campesinos y campesinas de El Ceibo. Quiero comentarles rápidamente este caso. El Ceibo es una de las provincias más pobres de República Dominicana, donde comunidades campesinas están siendo desalojadas de las tierras en las que han vivido por décadas y que legalmente les pertenecen, por la ambición y la avaricia de terratenientes, empresas turísticas, compañías azucareras que están arrebatándole la tierra y con ello la vida, los derechos, el futuro a estas familias. Hasta hoy han sido desplazadas 600 familias y para llamar la atención de las autoridades del país emprendieron una marcha desde El Ceibo hasta la capital República Dominicana. El domingo llegaron a la plaza frente al Palacio Presidencial a pedir que el presidente Danilo Medina les reciba y que atienda sus demandas. Han pasado ahí todos estos días de la semana y en la madrugada del día jueves a las 2 de la mañana fueron violentamente desalojados por militares y por policías. Este es un atropello a la dignidad de las personas. Es condenable la actitud intransigente, indolente de este presidente Medina. Ojalá lo que está pasando con los campesinos y campesinas de Ceibo motivara, alentara una gran movilización nacional y que tumbaran a este presidente indolente que hasta el momento de hacer este programa no se había dignado en recibir a estas personas humildes que no están pidiendo ningún favor, están pidiendo que se les respeten sus derechos, que les sea respetada la tierra que les pertenece, porque fue de sus antepasados, es de ellos y va a ser de las futuras generaciones. Quiero entonces expresar mi solidaridad y condenar la actitud del gobierno dominicano y del presidente Danilo Medina. Por otro lado, quiero también, antes de comenzar, saludar a todas las fuerzas progresistas y democráticas de Argentina por la victoria electoral de Alberto Fernández y Cristina Fernández el pasado fin de semana. La derrota de el gobierno del todavía presidente Mauricio Macri es una nueva derrota del neoliberalismo en América Latina. El neoliberalismo está en un mal momento y ojalá vaya en desbandada en nuestro continente, porque los resultados que ha traído no son positivos. Ha traído, por el contrario, concentración de la riqueza, incremento de las desigualdades, violencia, pobreza, deterioro ambiental. Entonces, el triunfo de los Fernández en Argentina es una expresión contra el neoliberalismo, porque es la derrota de la administración neoliberal fracasada de Mauricio Macri. Un saludo para amigos, compañeros, compañeras de Argentina. De alguna manera también son una expresión contra el neoliberalismo, el gane de Evo Morales en Bolivia, aunque todavía está sin resolverse. Sí habrá una segunda vuelta, pero digamos el gane de Morales es una expresión también antineoliberal, en mi opinión, lo mismo que la victoria del Frente Amplio en Uruguay, aunque está pendiente de resolverse
el balotaje. Ojalá que las fuerzas progresistas, antineoliberales, triunfen para que Uruguay no viva una experiencia terrible como la que ha vivido Argentina con el gobierno de Mauricio Macri. Quiero hablar de dos temas que han sido de mucho debate esta semana. Uno es la famosa extensión del TPS, este Tratado de Protección Temporal, Estatus de Protección Temporal, para cerca de 200.000 compatriotas en los Estados Unidos. Ha habido mucha controversia sobre ese tema. Yo no pretendo sumarme a esa discusión, sino que más bien plantear una perspectiva que supere estas visiones cortoplacistas y estos debates donde se muestran muchas mezquindades, muchas miserias de un lado y de otro lado. Creo yo que los debates deben ser más serios si tenemos una perspectiva de país y una perspectiva de resolver los problemas nacionales. Y también quiero hablar sobre la propuesta de presupuesto del año 2020 que me he venido guardando en programas anteriores comentar sobre este tema. Veamos lo del TPS. Más allá de si es realmente una extensión del TPS o si es, como han dicho otros, que se trata de que el gobierno tiene prohibido por medidas cautelares que han emitido algunas cortes en California, en Massachusetts y en Nueva York, que el gobierno tiene prohibido suspender los beneficios del TPS. Más allá de esto, ¿verdad? El presidente Bukele lo presenta como una extensión del TPS y con el embajador de Estados Unidos a la par se lo asigna como un logro de su buena relación con los Estados Unidos. Estados Unidos, las autoridades gringas han aclarado que no es exactamente una extensión del TPS, sino que una prórroga de los beneficios de los permisos laborales, porque hay una prohibición de suspenderlos por las resoluciones judiciales que ya mencionamos. Más allá de eso, yo creo que enhorabuena que nuestros compatriotas tengan esta posibilidad por un año más. Sin embargo, hay que decir que esto no es suficiente, que esta no es una medida que resuelve el problema. Lo que se requiere es siempre una reforma migratoria integral que asegure la estadía y condiciones dignas para nuestros compatriotas en los Estados Unidos. En ese sentido, me parece que la apuesta del gobierno salvadoreño debería ser gestionar en el Congreso. Yo considero que es un error de parte del gobierno del presidente Bukele centrar todos sus esfuerzos en la Casa Blanca con la administración de Donald Trump. ¿Qué va a pasar si Donald Trump no es reelecto y llega otra administración con una visión distinta a la Casa Blanca? Deberían preguntarse los estrategas, los asesores del presidente Bukele. La gestión debería ser en el seno del Congreso de Estados Unidos, donde se representan las fuerzas políticas de los Estados Unidos y de donde puede surgir una legislación que favorezca a nuestros compatriotas. Creo yo que es un error del presidente Bukele, insisto, en centrarse únicamente en la Casa Blanca. Además, es penoso que esto sea resultado de todo el entreguismo y de toda la condescendencia que el presidente Bukele muestra con la visión anti-inmigrante de Donald Trump, y hayamos tenido que suscribir convenios migratorios para recibir como asilados a extranjeros que Estados Unidos no quiera tener en su territorio, que hayamos puesto patrullas fronterizas, que nos declaremos que estamos alineados con los Estados Unidos, es decir, un servilismo parecido al besado de la bandera que hizo Duarte, o a las declaraciones de Francisco Flores diciendo que su mayor satisfacción en la vida era que George Bush le llamara su amigo. Ahora el presidente Bukele, con una actitud similar frente a Donald Trump, eso sí es vergonzoso. Pero bueno, yo creo que retomando la idea de la reforma migratoria integral, debería plantearse la gestión ante el Congreso, y ahí debería haber un sentido de unidad nacional.
estas mezquindades y estas miserias que se muestran de un lado y de otro, uno diciendo es extensión de TPS y es porque yo soy amigo de Estados Unidos, y los otros diciendo no, mentira, no es prolongación del TPS, sino que están obligados por una corte de California. Más allá de eso, yo creo que debería haber un sentido de unidad nacional, de gobierno, de fuerzas políticas de oposición, de todos los sectores de la sociedad, de reclamar una reforma migratoria integral y de empujar una gestión en el Congreso. El segundo tema es la propuesta de presupuesto. En términos generales, yo sostengo que el presupuesto del 2020 es más de lo mismo, haciendo una revisión seria, honesta de la propuesta, más allá de los prejuicios que tienen algunos o más allá de los deseos que puedan tener otros. Lo cierto es que cuando uno revisa el presupuesto es muy similar a los presupuestos que hemos tenido antes. No hay algo significativamente diferente. Revisemos primero los gastos. En los gastos, ciertamente hay algunos aumentos importantes, ¿verdad? Hay incrementos en educación, en salud para un proyecto que entiendo pretende impulsar la primera dama. También hay unos aumentos que son criticables. Por ejemplo, el incremento de más del 18% del presupuesto de defensa, el gasto militar. Significa que la apuesta de este gobierno en materia de seguridad va a seguir siendo lo militar, la represión, y no la prevención de la violencia y no la reinserción. Luego en el gasto también es criticable que se esté reduciendo el subsidio al gas, que se esté quitando el financiamiento de algunos programas sociales. Ojo, porque algunos programas sociales que se están eliminando están contenidos en la Ley de Protección Social. Y entonces ahí habría una violación de la Ley de Protección Social, además de que se estarían vulnerando derechos de personas que son beneficiadas con estos programas. Entonces no encontramos en el gasto, no encontramos cambios significativos, una gran apuesta diferente. Hubiera sido interesante que se propusiera en el gasto incrementos mucho más audaces en salud, en educación, en prevención de la violencia, en protección del medio ambiente. Al Ministerio de Medio Ambiente se le está reduciendo presupuesto, por cierto, en un país donde las necesidades de saneamiento ambiental debido a la contaminación y el deterioro ambiental son enormes. Entonces, era esperable que el presidente Bukele presentara un presupuesto más ambicioso, con apuestas de impactar más fuertemente en lo social, pero no lo hay. El presupuesto es casi lo mismo. Y el presidente va a hacer campaña diciendo que, por ejemplo, se elimina de los gastos la partida secreta, ¿verdad? Esto merece un comentario aparte. La partida secreta fue eliminada por la Sala de lo Constitucional en el 2010. Entonces el gobierno de Funes creó el rubro de gastos reservados. Luego la administración de Sánchez Serén pasó los gastos reservados al presupuesto del organismo de inteligencia del Estado. El presidente Bukele también hizo lo mismo cuando llegó. Entonces ahora lo que está haciendo Bukele en la propuesta de presupuesto, ciertamente se elimina lo de los gastos reservados, pero llama la atención que se incremente el presupuesto de la OIE. Entonces uno se pregunta, ¿es que a la OIE están mandando los gastos reservados? También se incrementa, aparecen varios millones de dólares adicionales en la dirección de administración de Casa Presidencial. Entonces, bueno, ¿será que están enviando para ahí algunos de estos fondos? Porque dentro de las instancias de la presidencia sí se pueden mover fondos de una instancia a otra. Entonces, hay que ver qué tan cierto va a ser en la práctica, si se ha eliminado de verdad o si se está escondiendo por ahí en otros rubros. Veamos ahora los ingresos, porque hemos visto que en los gastos es casi lo mismo. Veamos en los ingresos. En los ingresos, además de que los ingresos tributarios se calculan con un porcentaje del crecimiento del PIB que a ver si resulta real, se está también planteando una importante cantidad de endeudamiento.
El presupuesto está desequilibrado porque no se logran cubrir los más de 6.000 millones de dólares del presupuesto, sino que hay una cantidad de 750 millones que van a ser financiados con préstamos. Entonces también es la misma historia, presupuestos que el dinero no alcanza y que la forma de complementar es con deuda y no buscando otras maneras que no sea un mayor endeudamiento del país. Entonces el presidente Bukele, si iba a hacer las cosas diferentes, se hubiera planteado en el presupuesto otras fuentes de financiamiento. Por ejemplo, en vez de pedir endeudamiento, hubiera incorporado a la par de la propuesta de ley de presupuesto reformas tributarias para combatir la evasión fiscal y de esa manera tener más ingresos. O proponer la derogatoria o la modificación de algunas leyes que permiten la elusión, que tienen significativas exenciones tributarias, beneficios fiscales para las empresas que hay que revisar, ¿verdad? O a la par de la propuesta de presupuesto, en vez de endeudamiento, se hubiera planteado aprobar el impuesto al patrimonio de los más ricos. Es decir, uno esperaba que el presidente fuera innovador, que de verdad planteara algo diferente en el presupuesto, tanto en los gastos, pero en los ingresos. Entonces, en los ingresos, un presupuesto desequilibrado y se va a complementar con endeudamiento. No tiene el presidente la voluntad política de proponer reformas tributarias, de revisar las exenciones de las grandes empresas, de poner impuestos a los más ricos para de esa forma financiar el presupuesto. Me van a decir, sí, pero es que él no tiene correlación en la asamblea porque los diputados de Arena y del Frente y hoy están juntos y todo ese rollo. Pues sí, pero si se trata de hacer las cosas diferentes, el presidente Bukele tiene un importante respaldo social, ¿verdad? Que lo podría utilizar para presionar a la Asamblea Legislativa a que le apruebe un presupuesto que de verdad responda a las necesidades que tiene este país y no un presupuesto similar a los que se presentaron antes. Creo yo entonces que queda en deuda el presidente Bukele con este presupuesto. Insisto, en términos muy generales es más de lo mismo. Creo que la población, la ciudadanía debería mostrarse parte en esta discusión y debería exigir a la Asamblea Legislativa hacerle cambios importantes a esta propuesta de presupuesto y que el gobierno del presidente Bukele en los próximos años vaya presentando presupuestos que de verdad representen o respondan a las necesidades que tiene este país. Este país, amigos y amigas, no vamos a cambiar las condiciones de este país si no hay una fuerte inversión en lo social, ¿verdad? En salud, en educación, en prevención de la violencia, en atención a la niñez, en todo lo que hemos hablado. Y no vamos a avanzar si no hay una reforma tributaria progresiva donde el Estado tenga más ingresos para poder invertir, pero que estos ingresos no los siga poniendo la población, mayoritariamente la población consumidora, con el IVA y con otros impuestos indirectos al consumo, o con la renta salarial de los trabajadores y trabajadoras. En este país es necesario que contribuyan a los ingresos del fisco los grandes empresarios, las grandes empresas, esta gente que no paga lo que le corresponde y que a veces hasta se queda con los impuestos que nosotros pagamos, como es el caso de la evasión del IVA, cuando los grandes empresarios se quedan con el IVA que la gente paga y no lo trasladan al Ministerio de Hacienda. Bueno, vamos a seguir conversando en próximas oportunidades, amigos y amigas, sobre estos temas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.